El, el discurso de Pedro, como hemos visto, de alguna forma resume lo que vamos a llamar el Evangelio cristiano o el Evangelio del Mesías, el Evangelio del Rey. Podemos ponerlo en esos términos, ya que hemos visto mucho al respecto. Ese es el Evangelio del Rey. Y lo que nos ha dicho Pedro es lo que Dios logró en Jesús, básicamente. Entonces tenemos que la salvación tiene dos aspectos importantes. Y es, la salvación es algo que es logrado, pero también es algo que es aplicado. Y hay un montón de debate entre los cristianos respecto no al logro de la salvación necesariamente, sino a cómo transicionamos de la salvación que Dios logró a la salvación que ahora aplicamos a las personas. Jesús vivió la vida perfecta, o sea, es el hombre, el varón confirmado por Dios. Murió en la cruz, de acuerdo al plan de Dios. Resucitó y fue exaltado. En todo esto, Jesús logró la salvación. No creo que haya cristiano que niegue esa realidad. Jesús logró la salvación. En todo lo que hizo, en todo lo que vivió, en su perfección, en su humillación y en su exaltación, Él logró lo que vino a lograr. No hay nada que Jesús haya propuesto venir a hacer que no haya logrado. Y por eso podemos ser testigos de Él, porque Él ya lo logró. Ya estamos en el último paso, Él ya está exaltado, Él ya es rey, Él ya logró todo lo que Dios le dio por hacer. Él vino al mundo para hacer la voluntad de su Padre en su vida, vivió la vida perfecta, de obediencia perfecta, se humilló perfectamente, pagó por los pecados de su pueblo. Y ese es todo el tema del libro de Hechos. ¿No? ¿Qué vino Jesús a lograr? Jesús vino a lograr la salvación de qué? O la redención de qué? Al igual que Éxodo y al igual que las promesas del nuevo Éxodo indican, Jesús viene o el Mesías viene a restaurar su pueblo así. Todas las promesas de Dios están fundamentadas en que hay un pueblo que Él llama su pueblo y del cual Él es su Dios, incluso su esposo. Y Jesús es este Mesías que cumple todas estas promesas. Él es el siervo fiel de Dios, Él es el Rey prometido, Él es el Rey eterno, Él es el hombre que trae la nueva creación, Él es el nuevo hombre, Él es un nuevo Adán, Él es un verdadero todo lo que se prometió en la escritura. Él es el que cumple toda la ley, toda, todo el Antiguo Testamento y todos los pactos del Antiguo Testamento. Él es el que cumple el pacto abrámico, Él es el que cumple el antiguo pacto, Él es el que cumple el pacto davídico. Y Él es el que cumple el nuevo pacto. Y por eso tenemos esta nueva comunidad que inicialmente empieza con 120 personas. Y esas 120 personas tienen una misión. La misión es ser testigos. Y se les da el Espíritu Santo como una señal de que el fin de los tiempos ha llegado, de que Jesús logró lo que había venido a lograr.
Al ser exaltado puede dar el Espíritu Santo y puede tener testigos, representantes legales de Él en la tierra. Estos representantes legales narran todas estas maravillas que Dios ha hecho, que Dios cumplió en Jesús. Y tenemos como este reencuentro con Dios en el monte Sinaí, pero ahora en vez de un monte es un lugar alto, y en vez de un Dios aterrador, es un Dios que se acerca a las personas. ¿Sí? La gente no quería estar cerca de Dios por su santidad. Ahora, por el Espíritu, Dios se acerca a los hombres y les ofrece salvación. Salvación, redención, restauración, como queramos ponerlo. Jesús logró lo que vino a lograr y lo vemos en todo el discurso de Pedro. Él fue el varón confirmado por Dios, lo supimos por todo lo que hizo y por todo lo que dijo. Él es el hombre que dio su vida para restaurar el reino de Dios. Y el reino de Dios sigue fundamentado en estas ideas y en estas promesas del Antiguo Testamento. La idea del reino de Dios no es nueva. Y aunque esta nueva comunidad y este nuevo reino tiene cosas diferentes, no son completamente separadas. Es más, no son ni siquiera separadas, sino son fundamentadas en toda la revelación de Dios a lo largo de su historia en su pueblo, que es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Que aunque estas personas y esta audiencia original han dicho, han crucificado, no, ellos son los culpables, no todos los judíos en todas las épocas, en todos los momentos de la historia, pero esta audiencia original a la que Pedro se refiere, ellos son. Sin embargo, él dice, esto era de acuerdo al plan predeterminado, al propósito de Dios. El Mesías debía morir. Eso era parte del plan de Dios. También era el plan su resurrección. El fin de la historia no es la cruz, pero tampoco es la resurrección. Sin embargo, lo estudiamos en detalle, la resurrección es vital para que todo esto suceda. Y finalmente tenemos la exaltación, Él es el Rey de Gloria. Sin embargo, las promesas de restauración no se acaban y no se limitan a estas 120 personas. Porque en Hechos 1 se nos dice, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Entonces, estamos acá empezando la historia redentora de esta nueva comunidad del nuevo pacto, que empieza en Jerusalén y que empieza fundamentados en todas estas promesas de una ciudad que, vamos a ver, se va a dividir completamente en dos bandos, ¿no? Y es en dos comunidades, una obediente a su Señor y a su Rey, y otra completamente desobediente y rebelde contra Dios y su Rey. Pero empezamos en esta ciudad, en la ciudad santa, en el monte Sión, la ciudad del Rey, la ciudad de David. Y Pedro les muestra una y otra vez cómo todo esto está basado en el Antiguo Testamento. Y como no solo está basado en el Antiguo Testamento, sino se cumple en la vida y persona de Jesús. Y llegamos a la conclusión del sermón que vimos la sesión pasada, y es: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ellos terminaron la historia acá diciendo, ok, nosotros lo crucificamos, era un Mesías más, pero falló. Sin embargo, él no fue como los otros Mesías que fallaron, sino que se levanta de los muertos y es exaltado como recompensa por su obediencia. Él recibe un estado de gloria como Dios hombre que no tenía en su encarnación. Sí, en su naturaleza divina, siempre exaltado, por siempre glorioso, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de seres celestiales, o Dios de dioses.
Depende de cómo queramos traducir esto, ¿no? Dios de los Elohim, de los seres espirituales, de los seres celestiales. Por encima de todos, Él es Dios. Pero en su naturaleza humana, al encarnarse, Él tiene una misión. Y es por su vida de obediencia y humillación, por su sacrificio, que Él cumple esa obra y es exaltado. Exaltado no solo en la resurrección, sino en esta gran coronación, que es el cumplimiento, como vemos, de Daniel 7 y de las promesas hechas de Dios, por Dios a David, de esa casa eterna que él habría de hacer para él, donde el reino que vendría, el reino de este descendiente de él, no tendría fin. Y lo vemos en Daniel 7 como ese contraste entre los reinos de los hombres, que son como bestias, y este hombre, que es en contraste a todos, y es recompensado por no ser este salvaje, este devorador, que aunque se le da dominio, lo único que hace es ser una bestia salvaje. Que en el mismo contexto de Daniel nos recuerda un poco a Nabucodonosor, ¿no? Que se volvió una bestia. Estamos en este punto. Se ha logrado. Jesús viene a redimir, Jesús viene a restaurar el reino. Porque eso nos dicen hechos, Él viene a restaurar el reino. La pregunta no es si, la pregunta es el cuándo, ¿no? Y si esto es un reino, y si esto es algo que ya estaba definido y planteado en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, uno de los errores más grandes que hacemos como cristianos y que hacen muchos cristianos es que cuando llegan acá, la salvación se vuelve otra cosa completamente diferente. ¿Sí? Tenemos este choque entre lo que fue la obra de Jesús y lo que fue la obra de Dios en el Antiguo Testamento. Los desprendemos completamente, pero completamente, al punto de que parecen no estar ni relacionados. Es una mentalidad completamente separadora de lo que es la obra de Dios en su revelación progresiva hasta llegar a Jesús. Sí, en Jesús todo es completamente hecho, pero los paradigmas divinos no cambian. Cuando vamos del Antiguo al Nuevo Testamento, o del Antiguo al Nuevo Pacto, y hablamos de redención o de salvación o de restauración, si queremos ponerlo en el lenguaje de Lucas, los dos grandes eventos de restauración son éxodos. Son éxodos. Tenemos en el antiguo éxodo y tenemos el nuevo éxodo. ¿Qué es lo que sucede así? ¿Qué es lo que sucede? Dios libera o redime al pueblo de la esclavitud. Lo hace con señales y prodigios derrotando a sus enemigos a través de estas señales y milagros o prodigios o maravillas. Él derrota a sus enemigos. Acá podemos decir que él derrota al faraón, pero en realidad él está derrotando a todos los dioses egipcios, a todos, absolutamente todos, uno tras uno. Cada de estas 10 maravillas es una representación de todas las deidades, de todo el panteón egipcio. Acá cuando hablamos de los enemigos estamos hablando del último enemigo
que es la serpiente, el gran enemigo, la muerte, y podemos decir incluso el pecado. Todo es vencido en victoria. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué pasa? Como resultado de eso, el pueblo entra en una comunidad pactal y en esa comunidad pactal ellos reciben la bendición de Dios. Y esta redención se hace a través de un mediador. Me acabo de los colores. Pongamos este. Acá tenemos a Moisés y acá tenemos a Jesús. Si bien acá hay un montón de cosas que son diferentes, ¿no? La esclavitud de la que somos librados es la esclavitud misma última del hombre y el exilio último del hombre, y es el exilio no en Egipto, una tierra física, sino en el exilio y la esclavitud del pecado mismo. Las señales y los prodigios son la obra de Jesús, ¿sí? No son 10 maravillas, pero a través de esas señales y prodigios sus enemigos son derrotados y Él es autenticado y exaltado como el verdadero redentor del pueblo. Y se forma una comunidad del pacto. Ahora, hay una diferencia muy clara entre la comunidad del antiguo y del nuevo pacto, y es que, como ya hemos visto, acá tenemos una comunidad mixta, ¿no? Tanto creyentes como no creyentes son parte de la comunidad del pacto. Cuando llegamos al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, solo los creyentes son parte de una comunidad del pacto. Pero aún así, la redención no es universal. No lo fue en el antiguo pacto y no lo fue en el nuevo pacto. Cuando Dios se propuso liberar a su pueblo, se estaba proponiendo liberar a Israel. El nuevo, él por el éxodo no liberó a Edom. Él no, él no redimió a Edom. Él no redimió a Moab. Él no redimió a Egipto mismo. Es más, Egipto lo juzgó. Acá tampoco está redimiendo a toda la humanidad. Si bien su reino y su comunidad va a llegar a los fines de la tierra, eso no implica nunca una salvación universal. Que cada persona en este mundo va a participar y recibir la redención lograda por Dios en Jesús. Porque Él también logró esa redención para su comunidad del pacto, ¿no? Y cuando hablemos del bautismo, yo creo la siguiente semana, porque creo que voy a hablar del bautismo un poco mucho, porque creo que es muy importante entender el concepto de comunidad de pacto para entender lo que el bautismo significa. El paradigma es el mismo. El paradigma no cambia. ¿El nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto? Sí. ¿El nuevo éxodo es mejor que el antiguo éxodo? Sí, pero el paradigma es el mismo. Sigue siendo el mismo paradigma. El paradigma no se rompe, el paradigma no deja de ser. No se borra la idea de comunidad del pacto. Y acá se pone humanidad. Y eso lo vemos en el libro de Hechos. Porque vamos a ver constantemente que aunque hay sermones y predicaciones y mucha gente llega y se une a esta comunidad, no son todos. Y hay mucha oposición, muchísima, a esta nueva comunidad y a este nuevo camino. No es una senda fácil. No es, no es perfección. Y no es
no deja de ser el cumplimiento y el verdadero éxodo en ningún sentido. El paradigma es el mismo, la salvación es más grande en el sentido en el que es más perfecta, está completamente realizada, no hay nada que esperar, no va a haber nuevas promesas, todas las promesas ya se cumplen en el antiguo, en el nuevo pacto. Ya no hay nuevos pactos, no hay nuevas relaciones de Dios con el hombre, no hay algo a qué esperar, ya todo ha sido logrado. Si bien el Éxodo logró una redención temporal, y lo vemos porque van al exilio, y a lo largo del Antiguo Testamento están esas promesas, van en una nueva redención, como la que vino con Moisés, y por eso Lucas es muy intencional en mostrarnos todo este lenguaje de Éxodo. El, el Pentecostés, el monte Sinai, la llegada del Espíritu Santo, la presencia de Dios, el cumplimiento de estos últimos días. Todos estos paralelos que ha hecho con el Antiguo Testamento son intencionales para cuando el momento que lleguemos en redención. Y vamos a hablar en el libro de Hechos. Yo creo que el libro de Hechos es el que más, podemos decir, muestra la efectividad de la redención que logró Jesús. Y esto lo hablamos, o esto lo digo, porque vamos a empezar a hablar de la redención aplicada. Ya Pedro les habló de la redención lograda. Lo que hizo Jesús ha logrado y ha permitido la redención última y final para la humanidad. Ya no hay más redención, ya no hay más sacrificio, ya no hay más señales, ya no hay más por venir. La redención es en Jesús y punto. La humanidad va a ser redimida por gracia, por medio de la fe en Jesús, o a perecer en rebeldía contra Jesús, contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a ser juzgados por el gran Rey. Ya no hay nada más que esperar. Ya no va a haber un nuevo Mesías, ya no va a haber un nuevo reino de Israel, ya no va a haber un nuevo rey, ya no va a haber una nueva dinastía, ya no va a haber un nuevo templo. Nada de eso es algo que debemos esperar, porque todo eso ya ha sido cumplido en Jesús. Y lo vamos a ver cómo va a haber un cambio de transición en cómo funciona toda la adoración a Dios. En este momento, en la historia, en el templo, hay una cortina partida en la mitad. Que aunque no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo lo sabe, lo está. Los sacerdotes que tienen acceso al templo, toda persona que tiene acceso al lugar santísimo o al lugar santo, porque solo el sumo sacerdote tiene acceso al lugar santísimo, pero toda persona que tiene acceso al lugar santo puede entrar y ver que el velo ha sido roto en este momento. Y eso lo vamos a ver cómo impacta eso en el libro de Hechos en la vida de los sacerdotes. Ellos empiezan a ver que hay un cambio de dispensación, empiezan a ver que hay un cambio de administración, hay un cambio en el plan redentor de Dios. Ahora, llegamos a la parte aplicada y es listo, la redención fue lograda. Jesús vino a hacer lo que vino a hacer. Él realizó el éxodo, lo vemos en la vida de estos testigos. Pero estos no son todos los testigos. Porque si no ya se acaba el libro de Hechos. Simple y sencillo. Eran 120 y el plan de ellos era viajar por todo el mundo y volverse a Jerusalén y poner el reino milenial. O poner el reino, poner el trono y esperar a Jesús ahí. Si bien empieza en Jerusalén, es completamente lo opuesto. Yo creo que esto es un cumplimiento de las promesas de Dios. Israel debía ser la luz de las naciones. Ellos debían mostrar la gloria de Dios y la gente iba a ir a Israel y a encontrar al verdadero Dios, arrepentirse de sus caminos y adorarle. Ahora tenemos lo opuesto, el reino, la comunidad de Dios, que ahora son seres vivos habitados por el Espíritu por la obra que Dios logró en Jesús.
van a expandirse hasta los fines de la tierra. Entonces, donde quiera que hayan cristianos, ahí está el templo, no en Jerusalén. Donde quiera que estén los cristianos, ahí está la presencia de Dios. Donde quiera que estén los cristianos, ahí el cielo y la tierra son unos. Por eso podemos expandirnos a donde queramos. Porque ya no era un lugar de oración, sino que de Jerusalén al mundo llegó el Evangelio. Sin embargo, la redención tiene que ser aplicada. Listo, Dios logró todo en Jesús. Él cumplió todo, Él fue obediente y ahora hay salvación disponible. La pregunta es, ¿cómo aplicamos esa redención? Uy. Y eso es la respuesta al Evangelio, o la respuesta a la proclamación, o al llamado general. Entre más técnicos queramos ponernos, mejor. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo se aplica esto a estas personas? Y a nosotros, un milenio y muchos siglos después. Y ahí es donde entramos al versículo 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y aunque esto suena increíblemente bello, yo creo que una traducción literal puede mostrar un poco más lo que yo creo es la intención de Lucas. Y eso suena rarísimo, porque es muy raro decir cómo esto podemos traducirlo en español profundamente, y apuñalados en el corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Sí, y acá es donde yo creo vemos que el Evangelio sí es una espada. Sí es una espada, y sí es lo que nos dice Hebreos, es una espada más filosa que una espada de doble filo. Penetra por lo más profundo de las personas y discierne lo más profundo de nosotros. Estas personas entienden lo que Él les ha dicho, como lo hemos visto viendo. Ellos entienden lo raro que es hablar de la resurrección antes del final de los tiempos. Ellos entienden las promesas de Dios en el Salmo 16 y en el Salmo 110. Estas personas han crecido toda su vida siendo enseñados estas cosas. Sí, estamos hablando de judíos, ya sea de la diáspora, de la dispersión, lejos de Jerusalén. Pero si algo hicieron los judíos, y si algo hacen los judíos, bueno, lo hacían más en esa época que ahora, es constantemente enseñar la Tanakh, la Torah, la instrucción de Dios a sus hijos. Si bien se desviaron en el camino y se volvieron esta sociedad legalista, esta falsa religión, ellos entendían y les educaban todo el tiempo en estas promesas que ellos iban a esperar. Ellos entendían que esto no era el fin. Ellos entendían que aunque estaban en la tierra prometida, las promesas de Dios todavía no se habían cumplido de su redención y su restauración. Ellos sabían que el Espíritu todavía no ha sido derramado. El Evangelio sí es una espada, el Evangelio sí es un arma. No vamos a matar personas con ella, literalmente, pero sí tiene un efecto real en las personas que entienden y que escuchan. Ya sea que no sea evidente para muchos, pero lo vamos a ver, lo vamos a ver en el libro de Hechos. Yo creo que para el Evangelio solo hay dos respuestas. Y una es el arrepentimiento, y la otra es simplemente la rebeldía. Y porque alguien sea rebelde no quiere decir que luego no va a venir arrepentimiento. Pero cuando llegamos a esta esfera de la redención aplicada, nos damos cuenta de que hay una oferta de salvación. Y lo vemos en Joel, porque dice: y todo aquel que proclame el nombre del Señor será salvo, será redimido, será restaurado. Después de este exilio, de esta rebeldía, hay una promesa de restauración. ¿Para quién es esta promesa? Para el pueblo de Dios. Es imposible entenderlo de otra forma. La redención en el Antiguo Testamento no es universal, la redención en el Nuevo Testamento no es universal. Lo que se logró se aplica
Y lo que es aplicado fue lo que se logró. No hay nada que se haya logrado en Jesús que no haya aplicar. Y no hay nada que se aplique a la vida del creyente que no haya sido logrado por Jesús. Y estas personas, apuñaladas en el corazón por estas palabras, por este discurso, por estas promesas, por esta conclusión, ustedes que crucificaron a Jesús, este hombre que ustedes crucificaron, que ustedes se burlaron, porque recuerden, la gente pasaba y decía, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Si se salvó a los demás, pero no puede salvarse a él mismo, ¿no? Toda esta ironía al final de la vida de Jesús. Que el Rey de Gloria es humillado, incluso esta misma gente se burla de él. Y ellos entienden esta realidad. Ellos ven, fundamentado en el Antiguo Testamento, que todo lo que Dios cumplió, lo cumplió en Jesús. Y ahí es donde viene la respuesta, la redención aplicada a estas personas. Dicen, ¿qué haremos? Nosotros lo crucificamos, ¿qué podemos hacer nosotros para no crucificarlo? Ya no podemos ir atrás, ya no podemos ir y dejar de burlarnos de él. Este Señor, este hombre, es el Rey de Gloria. Él es el Señor y Él es el Cristo, o el Rey. Ahora, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros que nos rebelamos contra este Rey? ¿Qué podemos hacer nosotros que crucificamos a ese Rey? Y eso solo aplica a ellos, no particularmente. Sí, todos nos rebelamos contra ellos, pero no todos crucificamos al Hijo de Dios. Sí, literalmente no. Fue un grupo en una época histórica lo que hicieron esto. No debemos expandirlo a todos los judíos, pero tampoco debemos expandirlo a toda la humanidad. Sin embargo, el llamado para toda persona es el mismo. Y es, Jesús es Rey. Jesús es Señor, Jesús es Cristo, como queramos ponerlo. No es Jesucristo, Cristo no es su nombre, es Jesús es Rey. ¿Rey de qué? Rey de nuestros corazones, rey de una religión y no de otras. No, él es el rey mesiánico, él es el rey de su pueblo, él es el rey del universo, él es el rey que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por eso la respuesta de las personas es aterradora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer contra este rey? Él mismo nos dice, voy a poner a todos tus enemigos por estrada de tus pies. Acá está, versículo 35. El Salmo 110 se cumple en Jesús. Y ahora estas personas entienden, nosotros somos enemigos de Jesús. Y todos nosotros somos enemigos de Jesús. Ahí es donde empieza la salvación. La salvación no empieza en todos somos más o menos buenas personas. Todos somos personas que amamos lo mejor de nosotros, pero no conocíamos de Dios. Todos somos personas que buscan ser las mejores personas y los mejores caminos. Todos somos personas que hacen todo con las mejores intenciones. Y como dice el refrán, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Todo lo hacemos con buenas intenciones. Yo creo que si le preguntamos a los dictadores y a los grandes asesinos y psicópatas de la historia, alguna buena intención la tendrían en su corazón para hacer lo que ellos creían que estaban haciendo. Sí, cuando Nietzsche habla del superhombre y de la erradicación de la raza humana inferior, lo hace con buenas intenciones. A fin de todos ellos son unos pobrecitos que no tienen remedio y no tienen alternativa y nunca van a poder salir de este ciclo sin fin. Acabar la vida de ellos es un alivio para ellos. Y ese pensamiento ha permeado mucho de la humanidad. Muchísimo. Hoy en día no hemos valorado a muchas cosas, ni a muchas personas, ni a muchos seres que tienen un valor mucho más grande. Hoy vemos más valor en una mascota que en un ser humano, que en un bebé, que en una familia. Vemos más valor en el dinero que en la familia. Nosotros somos personas que con las mejores intenciones del mundo lo único que hacemos es ser enemigos de Dios. Y Dios va a poner enemigos por estrada de sus pies. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Y ya lo dije, pero lo vamos a ver realizado. Salvándolos.
La espada del Evangelio es una espada que en vez de matar da vida. Pero empezamos por acá. Jesús es rey, nosotros somos enemigos del rey. Él es el rey, Él es el Señor de gloria. Él ha cumplido todo, Él ha logrado la redención. Él, él ha probado ser quien Él dice ser. Toda su vida habló, bueno, no toda su vida, todo su ministerio. Él habló y mostró que Él era el escogido, que Él era el siervo de Yahweh. Él probó ser el profeta del que hablaba Moisés. Él probó ser el verdadero descendiente de David, el verdadero Abraham, el verdadero Adán. Todo eso lo probó Él en su vida. Lo probó en su ministerio, lo probó en las obras que hacía. Él probó que el fin de los tiempos ha llegado y se los dijo. No el famoso pasaje donde Él se para y les dice, este día esta escritura se ha cumplido. Todo eso sucedió. Él es rey. Y ahora estamos enfrentados con un rey que es todopoderoso, en el sentido en el que tiene todo el dominio y toda autoridad, ¿no? Todo dominio. Y el Evangelio es ese, el Evangelio es mostrarnos esta realidad. Es a este hombre que la gente se burla por su debilidad o por su humillación en la cruz. Y hoy en día estas personas que todo el mundo define de una forma diferente. No, Jesús es un buen maestro, Jesús es un buen ejemplo moral, Jesús incluso Nietzsche decía, ¿no? Jesús es un superhombre o fue un superhombre. Jesús es el verdadero marxista, él es el verdadero liberador, él es el cantidad de cosas que han dicho de Jesús y que eran de Jesús a lo largo de la historia. Una cosa cierta es, incluso en el Islam, ¿no? Jesús es el profeta. Eh, la definición que Jesús da de él mismo y la definición que sus seguidores dan de él es Jesús es rey. Esas son las buenas noticias. Jesús es rey. Dios cumple sus promesas. La promesa hecha a Adán y Eva en Génesis 3:15 se cumplió. Fueron miles de años, fueron mucho sufrimiento, fue mucho pecado, fue mucha rebeldía del hombre, pero Dios cumplió sus promesas en Jesús. Él es rey. Y ahora nosotros somos enemigos del rey. Y Él tiene un reino y Él va a reinar hasta que el Evangelio venga, lo que cumpla lo que está, bueno, voy a usar la palabra, predestinado para hacer o determinado para hacer. Esa es la última era de la humanidad, este es el fin de los tiempos. Hasta aquí llegó. Ya no hay más oportunidades, ya no hay más revelación. Consumado es. Consumado. Ya. Cumplido. Ya no se movió ni una jota, ni una iota, ni un yod, hasta que toda la ley fue cumplida. Jesús lo hizo. Él la cumplió. Pero esa es la pregunta de la persona que entiende esta realidad. Si este señor es rey, y él está poniendo enemigos bajo estrado a sus pies, él reina, él tiene toda la autoridad, él es victorioso y él venció la muerte, siendo declarado el último y verdadero Mesías, el verdadero ungido de Dios, Rey de Reyes, Hijo de Hombre, dominio eterno, autoridad eterna, todopoderoso, toda autoridad. ¿Qué puedo hacer yo contra esta persona? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para enmendar mi rebeldía contra este rey? No somos estas personas. Nosotros no lo crucificamos literalmente, pero nosotros seguimos siendo enemigos del rey. Y sí, Él logró redención, Él logró traer el fin, Él logró traer esta restauración del reino. Pero no puedo entrar al palacio del rey, no puedo entrar al reino en mi rebeldía.
Porque ya es claro que no va a haber traidores y que no va a haber rebeldes. Judas ya fue, si queremos decirlo de esa forma, excomunicado. Él fue rechazado. Él no era parte de la comunidad del pacto. De este nuevo pacto. Solo creyentes, solo personas que se someten a la autoridad y al servicio del rey pueden ser restaurados a su rey, porque él es rey de su pueblo y nosotros somos restaurados a un reino y a un rey, a una comunidad del pacto de nuestro rey. Y la redención aplicada tiene muchos pasos y no nos vamos a poner a elaborar acá todos, porque Pedro no nos enseña a todos, pero vamos a hablar de uno que yo creo que es vital para entender cómo esto cambia. Sí, no, acá no hay regeneración explícita, hay regeneración implícita. Sí, bueno, no todos los que son llamados a esta comunidad del pacto, todos los que se unen a esta comunidad, todos los que son bautizados en esta comunidad. Y ya veremos cómo así que uno es bautizado en una comunidad. Todos ellos son regenerados, todos reciben el don del Espíritu Santo. Si esta promesa no es solo para estos 120 no son especiales. No, todo es la gracia de Dios. Y en eso las epístolas pueden ser y nos dan mucho más detalles. Pero sí nos da un aspecto muy importante y es, Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. No, lo de sean bautizados lo veremos después. Y lo veremos en mucho detalle, porque creo que todo del 38 sean bautizados hasta el 42 vamos a hablar del bautismo. ¿Sí? Porque este es uno de los pasajes que nos va a ayudar a entender el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué es importante? Porque hay solo dos imperativos, hay solo dos mandatos para esta audiencia. El primero es arrepiéntanse. Y el segundo es sean bautizados. Eso es un mandamiento, sean bautizados. Un imperativo. Para entrar en esta comunidad del pacto hay dos cosas. Uno es el arrepentimiento y otro es el bautismo. Ahora hay más cosas, ¿no? Está la regeneración. Pero un punto importante, algo que nos enseña el libro de Hechos es este concepto, arrepentimiento, que en la redención aplicada lo podemos llamar conversión. Y está compuesta de dos aspectos, fe y arrepentimiento. Y aunque estén separados o juntos, cuando vamos al Nuevo Testamento y hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de conversión. En el libro de Hechos lo vamos a encontrar de ambas formas. A veces va a decir crean y arrepiéntanse, pero a veces simplemente va a decir arrepiéntanse. Sin embargo, es este mismo concepto y es conversión. Un concepto que utilizamos para muchas cosas y que es muy importante entender. Porque yo creo que acá es donde vamos a entender yo digo el fundamento. Esta es la parte que podríamos llamar es la responsabilidad humana. No la conversión. Nosotros creemos y nosotros nos arrepentimos. Sin embargo, eso sigue siendo la obra de Dios. Y ya vimos de eso, ¿no? Ya vimos cómo Dios es soberano y nosotros tenemos responsabilidad. Pero tanto la redención lograda como la redención aplicada son obra de Dios. Si bien yo me arrepiento y si bien yo tengo fe, o bueno, o yo creo, ambas cosas son obra de Dios. Si Dios no logra la redención, no hay arrepentimiento posible. Si Dios no logra la redención, no hay fe posible. Y si Dios no aplica la redención, tampoco hay nada en mí que pueda aplicar la obra de Dios en Jesús a mí. No hay nada intrínseco en mí. ¿Por qué? Porque yo soy enemigo del rey. Nosotros estamos acá, enemigos.
separados. Este es el rey y estos somos nosotros. Estamos en dos esferas diferentes. Y el Evangelio es la forma en la que Jesús derrota a sus enemigos, los pone bajo estrado de sus pies. Él los derrota trayéndolos de vuelta así. Y eso es algo hermoso. Y la conversión es parte de eso. La conversión es vital. Sin conversión no hay comunidad del nuevo pacto. Y de nuevo, este es un concepto que viene del Antiguo Testamento. La palabra más utilizada para conversión en el Antiguo Testamento es la palabra sawad, el hebreo sawad, que es volverse, 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 volverse. Vuélvanse a mí. ¿Sí? Den la vuelta. Es decir, estamos yendo por un camino y ese es el camino de la rebeldía, ese es el camino de la enemistad, ese es el camino de la condenación, como queramos ponerlo, del exilio. Ese es el camino de adulterio espiritual. Tenemos este hombre perfecto que nos ha hecho su esposa, hemos entrado en esta comunidad del pacto. El matrimonio siendo el paradigma de lo que es un pacto. ¿Sí? El matrimonio es el paradigma del pacto. Siempre que vean a Dios y su relación pactal con los hombres, van a ver un matrimonio. ¿Sí? Por eso el término más utilizado para la rebeldía del pueblo de Israel es adulterio o prostitución. No sé qué utilizar la Reina Valera. ¿Como ramera? Bueno, sea la palabra que usen en español. El arrepentimiento es como una mujer adúltera que deja de adulterar y se vuelve a su esposo. ¿Sí? Eso es sawat, es devolverse. Y ahora, vamos a Lucas, porque ¿cómo utiliza esta palabra Lucas? Yo creo que hasta este momento no hemos escuchado esta palabra en Hechos, entonces tenemos que ir al primer volumen, al primer tomo. El mensaje de Jesús es exactamente el mismo. Arrepiéntanse que el reino de Dios ha llegado, o el reino de los cielos ha llegado. Ese es el mensaje de Juan el Bautista, el precursor a Jesús. Arrepiéntanse. Y vamos a ver qué significa esa palabra en griego y qué aspectos hay en el arrepentimiento. ¿Por qué la conversión es importante? ¿Por qué la conversión es vital en esta nueva comunidad? La última vez que vemos el término arrepentimiento en el libro de Lucas, y creo que ese es el contexto en el que debemos entender esto, es Jesús resucitado. Les dice, versículo 44. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía, cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, en todo el Antiguo Testamento. Lo que hemos estado viendo una y otra vez. Cumplimiento, cumplimiento, cumplimiento. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará entre los muertos al tercer día, lo que hemos visto, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones comenzando de Jerusalén. ¡Ja! Es lo que estamos viendo en acción. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. ¿Cuál es esta promesa? ¿Cuál es este poder de lo alto? El Espíritu Santo. Entonces, ya se cumplió esto, ya llegó la promesa, ya han sido empoderados, ya pueden ser testigos fieles. Sí, son 120 testigos, más de 2 o 3, o sea, ya el paradigma de lo que es ser un testigo en un juicio legal se ha cumplido. Y aún más, porque tenemos 120, pero todos estos están habitados por el Espíritu, es decir, tienen el testigo celestial. Por excelencia, el Espíritu es el testigo por excelencia. Porque él no solo es testigo de la vida y obra de Jesús, porque Jesús fue plenamente lleno del Espíritu, él fue plenamente habitado por el Espíritu.
plenitud del Espíritu habitó en él. En nosotros no. Sino que el Espíritu es el testigo de la historia. Él estuvo ahí en la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él es el testigo de toda la historia. Él es el testigo de la providencia. Él es el gran testigo. Pero entonces ya vemos que hay arrepentimiento y se va a predicar arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces acá vemos Hechos 1 al revés, ¿no? Desde Jerusalén hasta las naciones, acá es desde las naciones a todas las naciones, pero empezamos en Jerusalén, ¿no? Entonces va de general a particular. En Hechos nos narra el particular a general. No, expande todo esto. Hechos 1 simplemente es una expansión de todos estos encuentros con Jesús y el entendimiento de los discípulos de todo lo que vivieron esos 40 días, ¿no? Y esos 40 días siendo el tiempo indicado para que llegara Pentecostés, y en Pentecostés llegara el Espíritu para que se cumpliera este nuevo monte Sinaí, esta nueva promesa, y bueno, todo lo que hemos visto. Cuando vamos al griego, la palabra más usada, bueno, no, la palabra más usada, no, la única palabra que se utiliza en el griego es el verbo metanoeo o el sustantivo metanoia. Si sawad es volverse, es volver, es retornar. No es vamos por un camino y nos devolvemos al camino correcto. Metanoia o metanoeo, o metanoeo, metanoeo, esto es metanoia. Es un cambio de mente. Y aquí es donde la conversión es vital. Porque esta comunidad, como hemos visto, o este reino, ya no es una comunidad de rebeldes y creyentes, que conviven con un rey imperfecto esperando el cumplimiento de todas las promesas. Ya todo fue cumplido. Y acá solo hay verdaderos creyentes, acá solo hay personas que son habitadas por el Espíritu Santo. No hay nadie en esta comunidad que no tenga la promesa del Espíritu, que no se ha hecho una nueva creación, que no sea parte de todas las promesas cumplidas en Cristo. No hay. Eso quiere decir que todo el que no es un creyente, todo el que no ha sido transformado, todo el que no es parte de esta comunidad, está en un estado de enemistad y está en un estado de rebeldía. Estamos en rebeldía contra Jesús. No podemos entrar en esta esfera, no podemos entrar en esta burbuja. Alguien tiene que abrir el camino, y eso es lo que es la salvación o la redención lograda. El camino se abre. Uy. Se abre un camino entre las dos esferas. Hay una forma de cruzar de una esfera a la otra. Y si bien la oferta es para todos, hay algo que debemos hacer. Hay algo que debemos hacer para ser parte de esta comunidad. Y es arrepentirnos, es ser transformados, es ser convertidos. Y eso sigue siendo la obra de Dios, aunque es responsabilidad nuestra ahí. Si nosotros creemos, si nosotros nos arrepentimos, pero Dios sigue siendo soberano y Dios sigue obrando en nosotros para esto, ¿no? Efesios lo dice muy claro: por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, ¿no? El arrepentimiento también es un don de Dios, porque el arrepentimiento es algo que Dios ha dado a los hombres. ¿Sí? Él lo ha logrado. Si él
fiel en su amor pactal, fiel a sus promesas, porque el arrepentimiento está fundamentado en promesas, no abre la puerta al arrepentimiento, no hay la invitación al arrepentimiento, no hay la promesa de arrepentimiento, no hay la predicación de arrepentimiento para perdón de pecados. No se puede hacer nada, no hay nada en mí que yo pueda hacer para abrir la puerta, no hay nada en mí que yo pueda hacer para abrir el camino. Nosotros como ellos somos enemigos de Dios y lo entendemos. Y ahora vemos a este rey santo, a este rey glorioso, a este rey maravilloso y la pregunta es ¿qué hacemos? Y es, debemos convertirnos. Debemos pasar de ser enemigos de Dios a ser siervos de Dios. Y eso es lo que es la conversión. Y la conversión nos hace a nosotros testigos de que Jesús resucitó de los muertos. Porque al igual que ellos fueron penetrados, apuñalados por el Evangelio, y eso los venció y obviamente la obra del Espíritu y la regeneración está implícita ahí. ¿Sí? No está explícita, pero el Espíritu obra, como obró en estas personas, no en estos 120. Para traer nueva vida y para cambiar nuestra naturaleza. Y no vamos a ver el orden de la salvación, si qué viene primero, si el arrepentimiento, la fe, la regeneración. Eso no es vital para entender en este pasaje. Pero sí es importante entender que debemos ser transformados, debemos convertirnos, debemos pasar de ser algo que éramos y cambiar a otro estado si queremos ser parte de esta comunidad. Porque en esta comunidad ya no hay rebeldes, en esta comunidad solo hay siervos. Solo hay siervos. No hay infiltrados. Sí, hay una iglesia visible. No todo el que asiste a una iglesia es salvo, eso es verdad. Pero en la comunidad del nuevo pacto, en la iglesia universal, en la iglesia invisible, todos son creyentes. Israel como una comunidad del pacto y las promesas que tenían a ellos y la maldición por desobediencia y la bendición por desobediencia, nosotros ya no tenemos eso porque Jesús ya cumplió todo. ¿Sí? Entonces es una forma completamente de Dios, completamente diferente de Dios de actuar con su pueblo, porque ya todo fue cumplido, porque Jesús ya llegó. ¿Cómo pasamos de aquí a allá? Y es arrepintiéndonos. Y arrepentimiento o conversión está basada y está fundamentada en varias cosas. La primera es y creo que lo vemos acá, ¿no? Es un entendimiento. Uno, de quién es Jesús. No quién es Jesús para mí, porque eso no es lo que predica Pedro. Y lo dije y lo seguiré diciendo toda la vida. Porque el Evangelio no es quién es Jesús para mí, el Evangelio es quién es Jesús. Él es el Rey. Él tiene su reino, Él tiene su esfera, Él tiene su dominio. Él tiene una comunidad del pacto de la cual Él es el Rey, el representante y la cabeza. Pero hay un aspecto intelectual un entendimiento intelectual de quién es Jesús y de quién somos nosotros. No, por eso hay una predicación, por eso hay una proclamación, por eso hay un mensaje, y el mensaje es claro, el mensaje es entendible. ¿Sí? Para esta audiencia original era absolutamente claro de qué estaba hablando Pedro. Sí, nosotros tenemos que entender un montón de cosas, ¿no? Tenemos que entender las alusiones, pero tanto la audiencia original como la audiencia que recibe esta carta, o bueno, este libro escrito por Lucas, entienden a qué hace referencia todo esto, ¿sí? Hay un entendimiento del mensaje, de quién es Jesús, de qué logró, cómo lo logró, por qué lo logró, para quién lo logró.
Y también podemos decir que hay un entendimiento emocional. Porque si bien, como lo dice el Antiguo Testamento, y si bien es un entendimiento bajo el cual entendemos y podemos entender mucho el Nuevo Testamento, y es el corazón es el centro de operaciones del ser humano. El corazón no es solo el aspecto emocional. Por eso a veces leemos, por ejemplo en el Evangelio de Marcos, que ellos pensaban en sus corazones. No porque el corazón tenga neuronas, toda parte de nuestro cuerpo tiene terminaciones nerviosas y tiene terminaciones eh, neuronales, no me acuerdo el término exacto, pero todo nuestro cuerpo tiene eso, ¿sí? Porque el cerebro controla todo el cuerpo. El corazón no piensa por sí mismo, ¿no? Pero el corazón, entendiéndolo de la forma bíblica, es todo lo que somos por dentro, es quienes somos más allá de lo que podemos mostrar o de lo que decidimos mostrar exteriormente. Y hay tanto intelecto como emociones o afecciones o pasiones o como queramos llamarlo. Y yo creo que el Evangelio tiene esa respuesta, ¿no? Hay un entendimiento y todo empieza por un entendimiento. Si yo no entiendo que Jesús es rey, si yo no entiendo la resurrección, si yo no entiendo el Evangelio, yo jamás voy a poder arrepentirme. Jamás. Porque si yo no entiendo de qué voy a arrepentirme, si yo no entiendo quién es Jesús, si yo no entiendo quién me dice la Biblia que es Jesús, si yo no entiendo el mensaje, no importa si repito una oración, si me paro al frente de un altar, si alzo la mano, si me desmayo, si tengo la experiencia más extática del mundo. El Evangelio entra por los oídos. Sí, el Evangelio penetra el corazón, pero el Evangelio entra por los oídos. Y tenemos que escucharlo y tenemos que entenderlo. Esta gente responde en entendimiento. Ellos se miran los unos a los otros y dicen, hermanos, todos son judíos, todos son hijos de Abraham, todos entienden lo que Pedro les acaba de decir claramente. Nosotros somos los asesinos del Rey de Gloria y aunque lo asesinamos no pudimos acabar con su reino. Lo intentamos. No lo queríamos como nuestro Mesías, no lo queríamos como nuestro Rey. Cuando nos dijo cosas como, si quieren ir en pos de mí tienen que tomar su cruz y seguirme. O el que ame padre y madre más que mí no es digno de mí. O el que les dijo, si no comen de mi cuerpo y beben de mi sangre, si no se alimentan del verdadero pan de vida, no van a poder entrar en el reino. Cuando le dijo al hombre rico, listo, cumpliste toda la ley, ahora solo vende todo lo que tienes y habla a los pobres. Y sígueme. Sí, él es un rey que tenía su reino claro, su ley clara, su instrucción clara, y que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ese es el prólogo de Juan. Él era la luz, él es la luz, pero ellos vivían en las tinieblas y no solo vivían en las tinieblas, sino amaban las tinieblas. Y es un entendimiento claro. Y cuando evangelicemos o cuando prediquemos el evangelio tenemos que hacerlo claro. No tenemos que cambiar el mensaje para hacerlo más adaptable a diferentes personas. Jesús es rey. Esa debe ser la conclusión. Y Jesús es el rey resucitado. Y Jesús es el rey victorioso. Ese es el mensaje. Sí, eso se puede decir de muchas maneras, pero si la esencia del evangelio no está, ¿cómo la gente va a entender? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué debemos cambiar nuestros caminos? ¿Por qué debemos arrepentirnos? Si yo les digo, no, tú no eres tan mala persona, pero Jesús te ama, arrepiéntete. O, ¿quieres ir al infierno? No, arrepiéntete. Porque acá no vemos la palabra arrepentimiento. Acá no vemos la palabra infierno. Y ahora sí hay una invitación al arrepentimiento.
Acá no está Pedro asustando a la gente, diciéndoles, va a haber un lugar muy muy feo donde van a pasar toda la eternidad en llamas. ¿Ustedes quieren ahí? No, listo, entonces tienen que cambiar su forma de vivir, sean mejores personas, vayan más a la iglesia, hagan mejores cosas. Sí, vayan, hagan, ustedes pueden. Él les dice, ustedes están experimentando, viviendo, viendo con sus oídos, viendo con sus ojos y escuchando con sus oídos algo que jamás han visto en sus vidas. Estas 120 personas están proclamando las grandes obras de Dios en los idiomas donde ellos se criaron. Jesús está llamando a su pueblo de todas las naciones, su pueblo judío, y les está diciendo, Jesús les predicó y ustedes no quisieron, pero ahora llegó la promesa, llegó el poder y ahora somos testigos y vamos a defender a Jesús legalmente ante ustedes. Tenemos la evidencia, tenemos los testigos y tenemos el Espíritu. Y ustedes están viendo eso. Es la audiencia la que dice, ¿cómo debemos responder a esto? Porque hay un entendimiento, tanto intelectual como emocional, porque se conmovieron. Sí, su corazón fue apuñalado, no sé cómo otra forma de decirlo. Estoy haciéndolo muy literal. Debe haber una mejor forma de decirlo. Pero en lo profundo de quienes ellos eran hubo una alteración que viene por el intelecto y es una respuesta emocional. No hay manipulación emocional, no hay susto, no hay... Si se muere hoy, ¿a dónde irá mañana? No hay... Su vida es un desastre porque no tiene a Dios. Quiere a Dios, quiere tener una mejor vida, quiere que su matrimonio sea un mejor matrimonio. Eh, es una muchacha soltera en sus veintitantos y Dios, si te vienes a Dios, te vas a dar el esposo y la familia que deseas. Si tienes la ropa desgastada, Dios te va a dar toda la ropa, todas las casas, todos los carros que deseas. No, no hay manipulación emocional, hay un mensaje claro, hay una verdad objetiva que ha sido defendida minuciosamente y legalmente. Y la conclusión es Jesús es rey. Y de lo emocional pasamos a un lamento por el pecado. Ese es el segundo paso de del arrepentimiento o de la conversión. Entenderlo como ambos, ¿no? Porque cada uno tiene que creer que esto es verdad y acá es donde la fe hace parte, ¿no? Parte del entendimiento. Yo tengo que creer que esto es verdad, yo tengo que verlo y acá hay evidencia objetiva y legal de que esto sucedió. Acá no están apelando para ti, eh, lo que más te parezca, nada de eso. Todo esto es muy objetivo, muy legal, muy forense. Y esta respuesta emocional tiene que convertirse en un lamento por el pecado. Si yo me veo a mí en un estado de enemistad contra Dios, contra el Rey Jesús, y entiendo lo que Él hizo y lo que Él logró, y lo que eso significa, lo que significa que la salvación ha llegado. Como una humanidad rebelde, en este caso como el pueblo de Israel rebelde, que tiene un significado mucho más claro a lo largo de la escritura. Porque esta gente creía ser el pueblo escogido. Esta gente creía estar haciendo todo bien. Esta gente tenía un entendimiento muy claro de las promesas de Dios. Y ellos se dan cuenta ahora que ellos, creyendo ser los escogidos, son los enemigos. Y aquí es donde podemos empezar a aplicar el sermón del monte. Bienaventurados
los que lloran porque ellos serán consolados. Cada vez que derramo una lágrima, eso significa que todas las lágrimas van a ser acumuladas y en el cielo va a recibir una consolación por la lágrima. No, significa que los ciudadanos del reino lamentan el pecado. Y eso es un cambio muy, 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 muy grande. Y por eso esto lo llamamos conversión. Porque hay gente que entiende la verdad, y lo vamos a ver, y los vamos a conocer, que no lamentan su pecado. Tienen cero, ¿cómo lo digo? Sí, tienen cero lamentación, no les importa. Pueden tener momentos de culpa o remordimiento por su conciencia. No, y acá es donde cuando la gente, sobre todo en el mundo occidental, que siempre fueron criados con los 10 mandamientos, con la ley de Dios, y aunque sean criados en un hogar católico, para la confirmación les muestran un montón de Biblia, les enseñan un montón de cosas, que quieranlo o no, desarrollan una conciencia de lo bueno y de lo malo muy clara. Y hay gente que se enfrenta a Jesús el Rey, se enfrenta a su gobierno, se enfrenta a su dominio, se enfrenta al Dios lento para de grande misericordia, a este gran Dios, y entienden lo que Él ha hecho en Jesús. Pero la respuesta a ellos es culpa, es remordimiento, es un acto de conciencia. Y creo que el ejemplo por excelencia, que ya lo vimos, es Judas. ¿Judas se lamentó por su pecado? No. Judas tuvo culpa, Judas sintió remordimiento. Él dijo, uy, yo entregué a este hombre. ¿Sí? Yo entregué a un hombre inocente. Esta gente es exactamente el mismo ejemplo, pero ellos tienen una reacción diferente a Judas. Completamente diferente. Porque ¿qué hace él? Él intenta enmendar las cosas rápido, ¿no? Miren, tomen la plata, ustedes verán qué hacen con eso. Esto nunca sucedió. Chao. Yo entregué a quien no debía. Tengo una conciencia y esto me carcome por dentro. Esos son Adán y Eva en el jardín. La reacción de ellos es correr. Es culpa, es remordimiento, no es lamento. Ellos saben lo que hicieron. Cuando ellos le preguntaban y le dice, hey, ¿dónde estás? Él dice, lo siento. Nos escondimos porque estamos desnudos. ¿Saben lo que hicieron? ¿Saben quién es Dios? Y la respuesta es, ok, vamos a ver que esto nunca pasó, nos vestimos, nos escondemos, Dios jamás nos va a encontrar. Judas es lo mismo, miren, les entrego el dinero de vuelta, ya, yo no fui responsable de nada de lo que hicieron, voy y me cuelgo. Esta gente dice, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Se miran los unos a los otros y dicen, ok, Él es el rey, ahora ¿qué hacemos nosotros? Sí, ellos lamentan su pecado. Ellos lamentan lo que hicieron. Ellos lamentan haber crucificado al Rey de Gloria. Y toda persona que es enemiga de Dios, que vive en rebeldía contra Dios, para cruzar a la comunidad del pacto, para cruzar este puente que ha sido abierto por Dios en la cruz, tiene que lamentar su pecado. Y hay una gran diferencia entre la culpa, el remordimiento y el lamento por el pecado. O el lamento piadoso por el pecado, si queremos ponerlo de esa forma. Este hombre solo quería enmendar las cosas rápido, querer simular que nada pasó, matarse y decir ya no la voy a embarrar más. Estas personas se enfrentan a esta realidad. Estas personas se hacen responsables por su propio pecado. Ellos no corren, ellos no dicen, ok, yo no hice nada, se devuelve todo para atrás, no sé qué ejemplo poner, ¿no?
Si nos acostamos, pero no nos volvemos a acostar, no le decimos nada a nadie, no le decimos a nuestros pastores, no le decimos a la comunidad, esto se queda entre nosotros, ya no lo volvemos a hacer, ni nos hablamos, ni nos vemos, nada. ¿Sí? Estas personas van y dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros, los asesinos del Rey de Gloria, nos reconciliamos a Él? ¿Qué podemos hacer? Estamos conmovidos profundamente. Hay algo en nosotros que lamenta lo que hemos hecho contra Él, contra su santidad. Entienden quiénes son y quién es Jesús y quién es Dios, ¿no? Entonces, tenemos a Jesús, a Dios, y nos tenemos a nosotros. Eso es parte de nuestro entendimiento. Vemos al buen Dios, al buen Creador, al que nos dio todo, el que su misericordia nos da aliento todas las mañanas, el que da la lluvia tanto para el justo como para el injusto, el que nos ha permitido tener una familia, hermanos, disfrutar la vida. Y todo lo que hemos hecho nosotros es escupirle en la cara. A pesar de que nos ha llenado de bendición, en su gracia común nos ha permitido reír, disfrutar, tener hijos, criarlos, ir a ver películas, comer en un restaurante bonito, vestirnos, arreglarlos, tener una pareja, tener amigos, jugar juegos de mesa, jugar videojuegos, todo lo que Dios ha dado para disfrutarnos. Y nosotros vivimos en pecado, no reconocemos todo lo que nos ha dado, somos desagradecidos, somos rebeldes, nos centramos en nosotros, nos damos el crédito por todo, lo hacemos todo para nosotros, para nuestra gloria, para nuestro nombre. Eso debe causar lamento en la persona que entiende quién es Dios y qué hizo Dios en Jesús. Eso tiene que causar un lamento. Y no solo debe causar un lamento, porque el lamento está bien, ¿no? El lamento no es malo. Y el lamento no es simplemente desparramar lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas. El lamento puede verse diferente para todo tipo de personas. Y la conversión puede verse diferente para todo tipo de personas. Si la conversión acá la vamos a ver en un momento muy específico, en un momento redentor en específico para diferentes personas, eso se ve de tantas diferentes formas. Cambiar nuestros caminos se ve de tantas diferentes formas. A algunos es más inmediato, otros toman mucho más tiempo. Otros luchan con su conversión, con su pecado. Y del lamento pasamos, no solo nos lamentamos por el pecado, porque el arrepentimiento no es simplemente lamento. Mucha gente se queda acá y dice, ya, yo me lamenté. Yo me lamenté, cuando peco me siento mal, y cada vez que peco me lamento, y por eso sé que soy arrepentido. Porque aunque estos son distinguibles, ¿sí? Lo que distingue el verdadero arrepentimiento del falso arrepentimiento es lo que tanto metanoia como sawat quieren decir, ¿no? Si es, hay un dejar el pecado atrás. No solo nos lamentamos y ahí se queda todo. El arrepentimiento es una acción. No solo una respuesta emocional, no solo es una respuesta emocional e intelectual a la realidad de Jesús el Rey. El arrepentimiento es dejar el pecado atrás, es un, una conversión. Creo que esa es la mejor palabra que lo define, es un cambio. Lo que nos identificaba antes ya no nos identifica. Pablo lo dice claramente, el que mentía ya no miente más, el que roba ya no robe más y no trabaje. Que de su boca no salgan palabras, ni chistes obscenos, ni palabras sucias, ni malas palabras, sino que todo lo que digan sea para construcción. Se lo dice a los tesalonicenses, esta es la voluntad de Dios para ustedes, su santificación, que se abstengan de inmoralidad sexual. Les dice, ni los mentirosos, ni los blasfemos, ni los
hechiceros ni los inmorales sexuales van a entrar en el reino de los cielos. Él les dice, las obras de la carne son evidentes. Y los deseos de la carne son en contra de los deseos del espíritu. El arrepentimiento implica una acción. Y es, no solo me lamento, sino que también tengo un desprecio por el pecado. Y ese desprecio por el pecado me lleva a actuar, a dejar el pecado atrás. Y esto es progresivo, obviamente. Obviamente. ¿Sí? No es que de la noche a la mañana ya perfección. El arrepentimiento no involucra perfección. No hay cristiano perfecto, no hay cristiano que no peque. Juan es claro con eso. El que dice que no peca es un mentiroso. Ya cometió el primer pecado. Pero hay que dejar el pecado atrás. El que ha sido convertido, el que se convierte, el que entra a esta comunidad, que ahora es de solo creyentes, no se caracteriza por el pecado. Si bien somos pecadores redimidos, somos pecadores salvados, somos pecadores salvos, y eso es una gran diferencia. Lo que diferencia a la humanidad no es qué tan pecadores son, sino que hay pecadores que son salvos y hay pecadores que no son salvos. Hay pecadores que han sido redimidos y hay pecadores que no han sido redimidos. Y esa es la gran diferencia. Y eso es obra de Dios. O sea, todo lo que hemos visto es la obra de Dios. Cuando aplicamos la redención, eso ya no se vuelve nuestra obra. Simplemente porque la aplicamos y porque ahora aplica a personas en el mundo real, quiere decir que entonces esto es el hombre y esto es Dios. No, todo es Dios. Él es el que construyó el puente, Él es el que da los medios, es el que provee la fe, Él es el que provee el arrepentimiento. Sí, tenemos una responsabilidad. No podemos eliminar la responsabilidad. Y sí, eso está ahí en una suerte de compatibilidad, en una suerte de verdades que están ahí ambas y que son inseparables, tanto la soberanía de Dios para salvar y la responsabilidad del hombre en ser convertido. Pero hay algo que debemos hacer, ¿sí? ¿Qué haremos? No qué diremos, ¿qué haremos? Y eso no significa que ahora es mi obra, sigue siendo la obra de Dios, pero hay una respuesta mía. Y es dejar el pecado atrás. No hay persona que se enfrente al Jesús resucitado, crea en Él, entienda quién es Él, lamente su pecado, que su vida no cambie en absoluto. Es imposible. Lo vamos a ver. La vida de estas personas va a cambiar en absoluto. No porque pasaron de ser pecadores a no ser pecadores, pasaron de ser pecadores no redimidos a ser pecadores redimidos. Pero hubo un cambio en sus vidas. Y hay un cambio en la vida de toda persona. No hay persona creyente que no tenga un cambio. No hay persona que se enfrente al Jesús resucitado y realmente crea que Jesús resucitó. No solo espiritualmente, no solo en mi corazón, no solo personalmente para mí, pero también creo en el Buda y en las energías y en los auras y en un montón de cosas. No, Jesús es parte de mi panteón. No. La declaración es que Jesús es el Rey Supremo del universo. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Absolutamente todas. Y Él está en el trono de la gracia. Él es el Hijo del Hombre. Su dominio es un dominio eterno y su reino es un reino que nunca pasará. ¿Cómo puedo yo enfrentarme a eso y ser la misma persona? ¿Cómo yo puedo enfrentarme a eso, a arrepentirme de mis caminos, que son los contrarios al Rey, de mi vida, que es en rebeldía contra el Rey, mi reino, mi gloria, y vivir para el reino del Rey y la gloria del Rey, y que mi vida no cambie en absoluto? Simplemente digo, antes vivía mi vida y decía esto es para mí, ahora digo no, es para la gloria de Dios, pero todos son mis intereses, mis deseos, mis logros, mis metas, mis sueños, y digo, no, sí, si Dios quiere, gracias a Dios, y todo se volvió una muletilla, pero sigo viviendo en el mismo pecado que me identificó a mí toda mi vida.
Sí, luchamos con el pecado y en una lucha personal constante estamos en guerra espiritual. Pero el pecado tiene que dejarse atrás. Sí, la santificación no es una montaña progresiva en que vamos de menos a más y nunca nos caemos. La santificación y la vida cristiana son altibajos y altibajos y altibajos y altibajos. Pero es imposible que donde empezamos terminemos. Si realmente nos hemos arrepentido de nuestros caminos. Porque acá estamos dejando el camino del pecado. Hablando en términos del Salmo 1, ¿no? Bendito aquel que no sigue el camino de pecadores, ni se sienta en las sillas escarnecedores, ¿no? Hay un camino que estábamos siguiendo. Y arrepentimiento es decir, este camino es malo. Yo entiendo que este camino es malo. Yo entiendo que yo en rebeldía contra el rey. Y pasamos al cuarto punto. Y no solo es dejar el camino, dejar quienes éramos, dejar lo que nos identificaba como rebeldes, sino ahora nos volvemos al camino de santidad. Y acá es donde podemos aplicar todas las parábolas. La del camino angosto, la de la puerta estrecha. El camino está ahí. Pero no simplemente parar y decir, ok, voy a dejar esto atrás, porque igual eso fue algo que Dios logró por mí. Sino que ahora por la gracia de Dios podemos volvernos a Jesús. Y ahí es donde empezamos a notar la conversión. No es simplemente dejar mi vida atrás y seguir un nuevo camino y someterme a un nuevo gobierno. Si lo que me identificaba bajo mi estado de pecador no redimido era pecado, era maldad, era avaricia, era orgullo, era inmoralidad sexual en todas sus formas y colores, era engaños, era deshonrar a padre y madre, era, bueno, tanta cantidad de pecados de tantas formas que los conocemos. Y eso es lo que me identificaba a mí. Ahora mi identidad es Cristo. Y el camino de Cristo es el camino de la santidad. Tenemos el Espíritu Santo. Eso es un cambio increíblemente grande. Porque no solo dejamos el pecado atrás, sino que matamos al pecado. Eso es Romanos 8. Si por el Espíritu ponemos a muerte los deseos de la carne, viviremos. No hay nada que un creyente, que un verdadero cristiano, no pueda hacer porque Dios ha provisto todo para vencer el pecado. Nuestra vida ahora se identifica porque nos deleitamos en la ley de Dios. En nuestro estado de pecado, la ley de Dios no era una delicia. En ella no meditábamos día y noche. No era como ríos de agua viva que nos encantaba beber. No eran como ríos de agua viva que salían de nosotros. No era el pan de vida que nos encantaba comer cada mañana. Era el pan de vida que odiábamos. Era la luz del mundo que odiábamos. Era la resurrección que no queríamos. Era necedad o era piedra de tropiezo. Sea lo que sea, el camino estrecho y la puerta, el camino angosto y la puerta estrecha no eran nuestro deleite, no eran lo que buscábamos. Es nuestro encuentro con el Rey resucitado. Y el llamado a arrepentirnos que cambia eso. Y si nuestro arrepentimiento es genuino, nuestra vida va a cambiar. Si somos parte de esta comunidad, si Dios ha hecho todo en Jesús, y somos parte de esta comunidad del pacto, y somos sido transformados, regenerados por el Espíritu de Dios, si hemos recibido vida, y por esa vida podemos tener fe y arrepentimiento, podemos ser convertidos, nuestra vida tiene que ser completamente distinta a lo que era y tiene que ser distinguible al mundo.
Mis amigos tienen que notar un cambio, mi familia tiene que notar un cambio, mi trabajo, la sociedad, el barrio, los vecinos. El que salía de farra todos los fines de semana ya no va de farra todos los fines de semana. El que se tomaba sus traguitos todos los días después de salir del trabajo ya no se toma sus traguitos todos los días después del trabajo. El que andaba de mujer en mujer o de hombre en hombre ya no anda en esos caminos. Si luchamos con el pecado. Pero hay una gran diferencia entre luchar contra algo y vivir en algo. Si yo lucho por bajar de peso, eso quiere decir que intento todo lo que puedo en mis recursos. Voy al gimnasio, me levanto a 5 de la mañana y salgo a correr todos los días. Intento seguir la dieta que mejor puedo, con los recursos que tengo. Obviamente hay gente que puede comprar alimentos más dietéticos, hay gente que no, porque la dieta es cara, desafortunadamente. Por eso yo digo, yo lucho para bajar de peso. Y uno les pregunta, ¿con qué luchas? No, es que todos los días desayuno donas y me tomo un frappuccino con extra azúcar y con crema chantilly y me almuerzo hamburguesa, pizza, como papas francesas todos los días. Eso no es luchar para bajar de peso. Lo mismo es la vida con el pecado. Sí, luchamos con el pecado y hay tentaciones. Las hay y pecamos y caemos. Pero no vivimos en el pecado. No hay creyente que viva en el pecado. No hay cristianos carnales. No hay cristianos agentes secretos. No es que yo un día fui a un grupo de oración y me encontré con el Jesús resucitado. Y fue al trabajo el siguiente día y mi vida era exactamente igual. Solo que ahora digo, no, pero ahora soy cristiano o cristiana. Eso es imposible si hay arrepentimiento. Eso es imposible si hay conversión. Cuando yo convierto un archivo de JPG a PDF, hay un cambio. Cuando convierto una imagen en video, hay un cambio. Hay un cambio notorio, ya sea el icono que veo, ya sea la forma en que puedo alterar el documento, la forma en la que puedo utilizar el documento, la plataforma a la que puedo subir el documento. Si convierto un voltaje a otro voltaje, hay un cambio. Si tengo un carro convertible, no sé si sea el mejor ejemplo, pero hay cambio. Cuando le quito el techo, hay cambios. Ahora tengo aire que fluye y eso hace que a más velocidad eso tenga efectos positivos o negativos, que sea más refrescante o menos refrescante. Lo que sea que convirtamos de una cosa a otra muestra un cambio. El arrepentimiento, la conversión, la fe y el arrepentimiento muestran un cambio en la persona. Y el ejemplo por excelencia de esto, y lo vamos a ver en el libro de Hechos, es Saulo. El perseguidor de la iglesia se volvió el apóstol a los gentiles. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con el Jesucristo resucitado. Y estas personas no están viendo al Jesús resucitado y están llamadas a arrepentirse. Y nosotros no estamos teniendo un encuentro con el Jesucristo resucitado en que lo vemos con nuestros ojos y estamos yendo en carro a Cartagena y vemos una luz y nos dice Daniel, Daniel. Pero tenemos la espada del Evangelio que nos ha penetrado en lo profundo de nuestro ser y se nos ha llamado a arrepentirnos. El Evangelio no se queda con Jesús es rey y ya, hagan lo que quieran con sus vidas. Es Jesús es rey, ustedes tienen que arrepentirse. Ustedes tienen que ser convertidos. Como están, no pueden entrar en el reino. Como están ustedes, no pueden entrar en la comunidad del pacto. Acá no se aceptan personas en medio corazón. Soy medio cristiano, medio pecador. El seguir a Jesús, el estar en la comunidad de Jesús, el estar en la comunidad del nuevo pacto, es una entrega total, es un cambio radical.
no soy lo que fui. Y no soy yo, no soy yo, es la gracia de Dios. Porque no hay nada que yo hubiera querido hacer para ser regenerado por Dios. No hay nada en mí, no hay nada intrínseco en mí, porque yo vivo en rebeldía. Y no solo vivo en rebeldía, yo amo mi pecado. Judas amaba su pecado. Él era feliz robando dinero de la bolsa todos los días. Él era feliz sacando su monedita aquí de vez en cuando. Él no odiaba su pecado. Él no dejó su pecado y se volvió a Jesús. Y no fue ahí y les dijo a los discípulos, lo siento. Porque todos abandonaron a Jesús. Judas no fue el único. Hay que quitarnos esa mentalidad de la mente que Judas fue el más terrible de todos. Todos fueron iguales de terribles. Todos fueron iguales de terribles. Es más, podemos decir que incluso Judas al menos lo hizo con una razón más válida. Todos los demás le dijeron, no, si vamos ahí morimos contigo. Si nos llevan allá, nosotros morimos contigo. Acá nos entregamos todos. Y en el primer momento que pudieron, todos salieron corriendo. Sin sacar nada a cambio, sin ganar nada a cambio. Entregaron a su gran Cristo y a su gran Rey. Tenemos a Pedro, que no solo lo niega, sino lo niega con groserías. O sea, hasta el punto que lo cansaron y lo negó con groserías. Yo no sé quién, bla, 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 es ese tal Jesús. Ahí, a unos pasos de él, diciendo esas cosas. Ninguno era mejor que Judas. Absolutamente ninguno era mejor que Judas. La única diferencia entre ellos y Judas es la gracia de Dios. Y la única diferencia entre nosotros y Judas es la gracia de Dios. Y la única diferencia entre nosotros y nuestro vecino es la gracia de Dios. Entre nuestro vecino inconverso, entre nuestra familia inconversa y nosotros es la gracia de Dios. Pero tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Esto no es simplemente una religión, una forma de identificarme para ser mejores personas. Y la comunidad del Nuevo Pacto es una comunidad que refleja a Dios. Cuando vamos a una iglesia, lo importante no es cómo complacemos al mundo, cómo hacemos que la gente se sienta más bienvenida, porque el mundo es pecaminoso y los deseos del mundo son pecaminosos. Si hay algo que la iglesia protestante ha perdido es el temor de Dios. Hoy en día las iglesias católicas en Europa son las más visitadas en todo el mundo, porque sí, tienen una doctrina terrible, pero esa gente entendía, cuando uno va a adorar a Dios, uno va a un lugar donde se ve quién es Dios. La belleza de la creación, los colores, las estructuras, todo eso lo hace a uno sentir en un lugar donde se entiende la grandeza de Dios y la distinción entre todo edificio y la iglesia. ¿Sí? Cuando la iglesia se reúne hay alguna diferencia y el edificio no importa, y no estoy acá diciendo que deberíamos hacer catedrales, pero hay una distinción y no es simplemente los edificios que nos reunimos, y la grandeza de esos edificios es nuestras vidas, porque el edificio puede estar lleno de pecadores y de pecado y no darle gloria a Dios. Pero si nuestras vidas se caracterizan por santidad, somos testigos vivos de que Jesús resucitó. ¿Cómo nosotros, 2000 años después, podemos decir Jesús vive? ¿Qué evidencia podemos darle a un mundo después de tanto tiempo? Ya no hay señales ni milagros, ya pasó Pentecostés. Esta gente la tiene entre comillas, digamos entre comillas, porque no hay nada especial en Pentecostés que les hiciera a ellos más aptos o menos aptos para creer. Nosotros hemos transformado. La iglesia es transformada. Jesús hoy en día penetra personas con la espada de su evangelio. Los conmueve profundamente y los llama al arrepentimiento y cambia sus vidas para siempre. Como lo hizo con los 120 que están predicando las grandezas de Dios. Como lo hizo con estos
3.000 personas que van a recibir el Evangelio. Y con las 5.000 que vienen después, y con mucha, mucha, mucha gente, y luego millones de millones de millones de millones de millones, entre los cuales estamos ustedes y yo. Y toda persona que cree. Jesús está conquistando personas con su evangelio y le está poniendo enemigos bajo sus pies. ¿Cómo lo hace? Con el evangelio. Transformando vidas. Y por eso nosotros podemos decir, Jesús vive, porque somos testigos vivos de que Él vive, que transformó nuestras vidas, de que no somos lo que éramos cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados, y que no hay nada en nosotros que haya causado eso, solo la gracia de Dios. Pero la victoria está garantizada. Él triunfa. Él no vive en derrota. Acá está triunfando. Acá los penetró con la espada de su evangelio. Ellos mismos entienden. No podemos seguir viviendo como estábamos viviendo. No podemos seguir pensando como estábamos pensando. Y ese es el llamado del evangelio, a renovar nuestras mentes, a vivir una forma digna del evangelio. A sufrir por el nombre de Cristo, a ser perseguidos por el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque si lo odiaron a Él, a nosotros nos van a odiar aún más. Si lo crucificaron a Él, ¿qué esperamos nosotros? Todo verdadero creyente, toda persona que es luz en medio de la oscuridad, va a ser despreciada de una u otra forma. Los amigos que teníamos cuando vivíamos en nuestra vida pecaminosa, que nos llevaban por el camino de perdición, cuando dejamos de juntarnos con ellos, nuestra vida cambia. La forma en la que pensábamos, las películas que veíamos, los clubes, los bares a los que íbamos, los eventos a los que íbamos, nuestra forma de vestir, de leer, de comprar mercado, de ayudar a las demás personas, todo cambia. Hay una conversión. Pasamos de muerte a vida, literalmente pasamos de muerte a vida. Hay un cambio. Ese es el llamado al evangelio. Sí, se logró todo, pero ahora tiene que aplicarse en nuestras vidas. Y el quinto paso y el último paso es que la vida cristiana es una vida de fe y arrepentimiento. Si bien la conversión es algo que sucede en un momento en específico, de una forma en específica, y mucha gente de alguna forma glorifica demasiado el momento de la conversión, esto es lo que famoso llamamos el testimonio. ¿Cómo llegaste a Jesús? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu testimonio? Si bien ese es un momento muy importante y es bello y hay gente que guarda la fecha y la tiene presente y mejor dicho, es bonito, es bello, pero la conversión no es el fin de la historia. La vida cristiana es una vida de fe y arrepentimiento. Yo no me arrepentí una vez y ya quedó mi vida. Y ya, no tengo que volver a arrepentirme nunca más en mi vida. Si algo nos caracteriza, no solo es que tenemos esto, gracias a Dios y por la gracia de Dios, sino que vivimos esto todos los días de nuestras vidas hasta que Dios nos llame a casa o Jesús vuelva. ¿Cuál es la diferencia entre un papá cristiano y un papá no cristiano? Ambos se exasperan, ambos le gritan a sus hijos. Ambos se exasperan, ambos cogen la chancla y ambos le pegan al niño o el cinturón o lo que sea. Y es que esta persona se arrepiente. Y puede acercar a sus hijos y decirle, mira, yo pequé contra ti. Yo no debo hacer lo que había hecho, lo que hice está mal. Y los hijos a los padres y nosotros a nuestro empleador. La vida es una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe no son solo de nuestro testimonio y nuestra conversión. Son parte constante y total de la vida del cristiano. Si nosotros no confesamos nuestros pecados todos los días, si nosotros no nos arrepentimos todos los días, si nosotros no crecemos en fe,
Si nosotros no renovamos nuestra mente para entender cómo pecamos, cómo dejar nuestro pecado atrás, cómo vencer al pecado, cómo luchar con el pecado, si no tenemos alguien que nos disipule, si no estamos discipulando a alguien, si no tenemos comunión con otros hermanos, nos estamos nosotros perdiendo todos los privilegios y todas las delicias que tenemos y que Dios ha logrado por nosotros en Jesús. Porque esto no es solo una relación personal con Jesús. Cuando cruzamos el puente entramos en una comunidad de pacto. Cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos, cuando empezamos en este camino, estamos en este camino con un montón de personas. No solos. Y el aspecto comunitario en la vida cristiana es vital. Arrepentimiento y fe son parte constante, diaria de la vida de los creyentes. Arrepintámonos, confesémonos los unos a los otros. Si yo veo que mi hermano está en pecado, si yo sé que mi hermano está en pecado, yo debería buscar restaurarlo. Decirle como, oye, no sé si tú te has dado cuenta de esto, pero yo he visto que en las redes sociales estás publicando estas cosas, otras cosas, o haces estos comentarios. Eso no es algo que nos caracteriza a nosotros. No me gusta verte en eso. Si no conoce, estudiemos juntos, hagamos un estudio sobre la sexualidad, sobre la familia, sobre cómo educar a nuestros hijos. Edifiquémonos los unos a los otros. Vivamos en arrepentimiento, seamos el ejemplo de arrepentimiento los hombres, los esposos a las esposas, las esposas a los esposos, los padres a los hijos a los padres, nosotros dentro de la iglesia. Los pastores deben ser un ejemplo de arrepentimiento. Los pastores deberían ser los que más son un ejemplo de que es una vida de fe y arrepentimiento. Son nuestros líderes, son nuestros ejemplos. Que los grupos de comunión y de oración, sí, la comida y la Biblia y la oración son chéveres, pero también que nos conozcamos y que nos ayudemos, que el que está pasando necesidad en la iglesia, en la comunidad, nuestro hermano en la fe, ayudémoslos, compartamos, colaborémonos. Vamos a ver que esa es la respuesta a esta comunidad. Ellos van a empezar a vivir juntos, a compartirse todo, a ayudarse los unos a los otros. Y no va a ser perfecto. Van a venir problemas después, definitivamente. Pero hay un cambio. Hay un cambio tan grande que el mundo judío se va a vivir en Dios desde este momento y para siempre. Hay un contraste muy grande, muy muy grande. Cuando somos parte de la familia, es cuando somos hechos hijos de Dios, cuando somos adoptados, cuando somos transformados, cuando somos regenerados, cuando nos arrepentimos, nuestra vida cambia para siempre. El arrepentimiento sí es una vuelta de 180 grados. Sí, es difícil y es progresiva y no es perfecta. Pero no es que yo voy para allá y luego vengo para acá y luego voy para allá y luego vengo para acá y luego voy para acá y luego voy para allá y me voy acercando. No, cuando yo me arrepiento yo cruzo todo el puente. Quién soy yo, lo que me definía, mi identidad cambia completamente. Y sí, voy a pecar, pero yo no salgo de acá. Si yo cruzo el puente, si yo realmente me arrepiento, si mi arrepentimiento es genuino, si la obra de Dios en mí es efectiva, si la redención que Él logró, la logró para mí, no hay vuelta atrás. Es imposible ser una persona que vivía en rebeldía, enemiga de Dios, amante de su pecado. Se le ha dado vida, se le ha dado un corazón de carne, se le ha dado una nueva naturaleza. Y no haya absolutamente ningún cambio. Habla igual, sale con los mismos amigos, hace las mismas cosas, vive la misma vida, no le importan Jesús, no lee la Biblia, no ora, no comparte, no tiene devocionales, no hay ningún cambio en su vida. ¿Cómo podemos decir que encontramos entonces al Jesús resucitado? Es imposible, es absolutamente imposible. Y si yo creo y tengo el entendimiento de que todo es verdad y sigo en rebeldía, eso ya es una historia aún peor. La respuesta al Evangelio siempre es arrepentimiento. ¿Y es la obra de Dios? Sí.
y también es algo que hacemos nosotros por la gracia de Dios. Y luego sigue el bautismo. Tenemos que ser bautizados. ¿Qué significa ser bautizados? ¿Qué significa que la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos? Y probablemente, si Dios quiere, hagamos 2 sesiones del bautismo. Quiero enfocarme mucho en eso porque creo que hoy en día el bautismo es una de las eh, doctrinas, una de las ordenanzas y uno de los sacramentos menos entendidos y menos bien practicados en el mundo protestante. Si el mundo católico y ortodoxo ha hecho de la cena del Señor y la Eucaristía una vergüenza, nosotros los protestantes hemos hecho del bautismo una vergüenza. Especialmente los bautistas, ¿sí? Es decir, los que bautizan adultos. Se ha redefinido el bautismo de una forma tan contraria a lo que debería significar. Que se ha vuelto simplemente un acto de obediencia y eso no puede estar más lejos de la verdad. El bautismo no es simplemente un acto y un paso de obediencia. El bautismo tiene un significado muy bíblico, muy real y muy importante. Y si Dios quiere, hablaremos el siguiente viernes, y ya el viernes siguiente hablamos no de la naturaleza del bautismo, sino de la aplicación del bautismo. Cómo, entendiendo la verdadera naturaleza del bautismo, lo aplicamos. ¿Qué significa ser bautizado? Porque no es bautizar, sino es ser bautizado. ¿Quién bautiza? ¿Por qué bautiza? ¿Qué significa cuando uno es bautizado? ¿Qué pasa si se bautiza un infante? O mejor dicho, ¿qué pasa si se bautiza un hogar completo? ¿Se bautizan solo los creyentes? ¿Porque sí? ¿Porque no? Y ya después de eso, el siguiente viernes, después de ese, creo que ya terminamos el capítulo 2 de Hechos, creo. Vamos a ver cómo nos va. Si tienen preguntas durante lo de bautismo, pueden preguntarlo. Voy a intentar ser tan claro como pueda porque es un tema que para mí es muy importante. Entonces por eso quiero extenderme un poco. Y eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta de lo que hemos hablado hoy. Sí, profe, por ejemplo, para mí es muy nuevo el término sacramento desde como la concepción cristiana de Iglesia Cristiana Evangélica en la que siempre he estado. Ujú. No es un término en que esté muy cercana y generalmente siempre lo relaciono única y exclusivamente con la Iglesia Católica. Entonces, ahora que mencionabas el tema de los sacramentos, no sé si de pronto podría haber como una breve aclaración acerca de ese término. Bueno, realmente el término sacramento eh, es... Sí, yo sé que se relaciona mucho con el catolicismo y en ciertos contextos no lo usaría. Sí creo que simplemente es algo sagrado. Es un mandamiento eh, dado por Jesús para su iglesia o para su comunidad del pacto. Solo hay dos. Uno es el bautismo y el otro es la cena del Señor. La palabra latina que se tradujo para hablar de estas ordenanzas o estos mandamientos es la palabra sacramentum. Y por eso se les llama sacramentos. Es simplemente una continuación de la forma latina de entenderlo. Eh, Obviamente por eso se utiliza mucho más en la Iglesia Católica, porque ellos tienen toda esa herencia latina. Eh, por latina me refiero a romano. Nada más es eso. Ya todo el concepto de cuántos sacramentos hoy, cómo cambió todo eso de 2 a 7, es puro medievalismo, pues pura teología medieval. eh,
se tenía muchas cosas como valiosas y como sagradas. Con el paso del tiempo, especialmente ya cuando entramos a la iglesia medieval post-Agustín, con Gregorio, que yo diría es el primer verdadero papa de la iglesia católica. Aunque León se llamaría a sí mismo el primer papa, yo creo que el primer papa de lo que nosotros conocemos como la iglesia católica romana es Gregorio. Ya después de él, y a lo largo del medioevo hasta Lutero, eh, se centró la adoración a Dios en lo que es el sacramento. Entonces, para toda la vida cristiana empezó a girar en torno a los sacramentos y se declararon que eran los 7 eh, que se encuentran en los padres de la iglesia no como formas exclusivas de adoración y medios de gracia exclusivos de Dios para la iglesia. Entonces, a lo largo del medioevo, si uno lee teología medieval, en su mayoría siempre todo gira en torno a los sacramentos. Porque eso se volvió la oración a Dios. La oración a Dios se volvió la práctica de los sacramentos. Que es algo muy triste porque se perdió toda la esencia del Evangelio. Eh, porque todo siempre iba centrado a los sacramentos. Y no duró mucho, duró unos cientos de años nomás, unos siglos, que parece un montón, pero no es un montón comparado con la historia de la iglesia. Y luego llegó Lutero. Y luego llegó, bueno, no, llegaron muchos precursores a Lutero y luego Lutero. Y luego empezamos a entender la oración bíblica, ¿no? Como dice Dios que la oremos. Eh, el término sacramento simplemente es una ordenanza, es un medio de gracia dado por Dios. Hay dos, los dos simbolizan algo muy específico. Eh, el bautismo es la señal del pacto, y eso es lo que vamos a estar hablando. Luego vamos a ver un poco lo que es la cena, eh, la Santa Cena, pero básicamente es eso. Por eso se utiliza la palabra sacramento, sacramento, ordenanza, pueden ser intercambiables. Realmente no, no veo razón para no llamarlos de una forma o de la otra, simplemente es de donde sacamos la raíz. Si ya estamos hablando de una traducción o si estamos hablando simplemente de una continuación del término en latín, no es nada más. Como lo entendemos sí es muy diferente. Por eso cuando hablamos con católicos u ortodoxos, cuando hablamos de sacramento no estamos hablando de la misma cosa. Cuando hablamos de bautismo no hablamos de la misma cosa. Cuando hablamos de gracia no hablamos de la misma cosa. Ya es donde toca empezar a definir las cosas. Pero una ordenanza es un mandato dado por Dios que debe ser practicado por la iglesia y que tiene un propósito en específico. Y ambos están muy relacionados con la obra de Jesús, lo que es la comunidad del pacto. Eh, ambos son medios de adoración a Dios y ambos deben ser practicados por una iglesia que se llame a sí misma una iglesia de Jesús. Porque fueron dados por Jesús para ser practicados. Pero eso es. No sé si eso sí responde a la pregunta o si me desvío un montón. Aclara mucho, profe. Muchísimas gracias por el tema, por la explicación. De nada. Bueno, entonces que tengan una bonita noche, feliz fin de semana, nos vemos el otro viernes. Vale, gracias Gracias, igualmente. profe. De nada, chao.